desde hace ya unos cuantos días, iniciamos el curso de Cristología con el pastor Gary Carter. El curso de Cristología, podemos decir que es un curso sumamente importante debido a que el concepto que una persona tenga de Cristo, mis hermanos, va a determinar la salvación eterna de dicha persona. O sea, lo que la persona tenga, el concepto que tenga acerca de la persona, la vida y la obra de Cristo, va a determinar su destino eterno. Yo quiero que veamos eso de manera introductoria. En Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 2, dice: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Ahora, ese era el contexto por el cual Juan escribió su carta. Algunos teólogos estaban cuestionando la encarnación de Cristo porque estas personas estaban profesando ser seguidoras de Cristo, pero al mismo tiempo estaban permeados de la filosofía gnóstica. Y los gnósticos creían que por causa de que el Dios Todopoderoso es Espíritu Santo y bueno, lo inmaterial, lo divino, lo puro, no podía asumir la materia porque la materia era corrupta en sí misma. Entonces, para los gnósticos era inconcebible que Dios asumiera una naturaleza humana. Ese es todo el contexto previo a la carta, es el contexto que rodea el trasfondo histórico. Y noten lo que destaca el apóstol Juan en el capítulo 5, versículos 10 al 12. Dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Versículos 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Ahora, noten las palabras tan contundentes del apóstol Juan. Él se está refiriendo obviamente a esos que estaban cuestionando la encarnación de Cristo, aquellos filósofos que tenían su pensamiento permeado por el gnosticismo, pero al mismo tiempo estaban profesando creer en Jesús, ser seguidores de Jesús, pero ellos estaban alegando que cuando Jesús se manifestó ya como hombre, en realidad no era un hombre, sino que era una figura ilusoria, como un ser fantasmal. Y es porque ellos estaban tratando de adaptar su pensamiento filosófico a la verdad del Evangelio. Entonces Juan les dice: miren, esos que niegan el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo no son de Dios. De hecho, no tienen la vida. El hecho de que abracen esa doctrina filosófica y estén cuestionando esta verdad crucial del Evangelio hace que ellos no tengan la vida porque no tienen al Hijo de Dios. Por eso, mis hermanos, el concepto que una persona tenga de Cristo va a determinar su destino eterno.
así de crucial es la doctrina cristológica, así de importante es la verdad revelada en las Escrituras, el testimonio de Dios acerca de Cristo. Podemos decir además que la cristología, es el tema central de la Biblia, de la iglesia y de cada creyente en particular. El tema central, la revelación central de las Escrituras, el tema, el objeto es Cristo. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, versículo 15, donde inmediatamente después de la caída ya Dios revela acerca de la venida del Mesías. Así que es el tema central de la Biblia. El mismo Señor Jesucristo les dice eso a los discípulos en el camino a Emaús. Las Escrituras hablan acerca de mí, todo lo que está escrito en la ley, los profetas, los salmos, habla acerca de Jesús. Él es el centro de la revelación bíblica. Entonces, nosotros vamos a adentrarnos hoy justo en ese tema que llevó al apóstol Juan a definir la importancia de la doctrina verdadera, particularmente en lo referente a Cristo. Nos vamos a adentrar en ese tema, y ese tema es la encarnación, la encarnación. Pero antes de adentrarnos en el tema de la encarnación, yo quisiera darles algunos consejos, algunas sugerencias y también algunas indicaciones de algo que he estado notando con la presentación de los trabajos. De todas maneras, esto va a quedar grabado. Sí, la idea es que también los estudiantes que no pueden acompañarnos esta mañana puedan ver este video y ellos puedan recibir estas indicaciones. En pantalla ustedes ven el plan de evaluación del curso. Este plan de evaluación ustedes lo pueden notar, lo van a notar en el sílabo del curso de Cristología que se sube a la plataforma del seminario. Básicamente, la manera en la cual se está evaluando cada módulo, cada curso, es con un examen final. Ese examen final tiene una ponderación final del 25% de su nota final. ¿Ok? Tienen también el trabajo final, que es el ensayo. Ese ensayo también tiene un porcentaje de la nota final, un 25%. Los reportes de lecturas tienen un total de 20%. Estamos hablando de la totalidad de los reportes que nos constatan a nosotros que ustedes están leyendo los libros asignados en cada curso. Los quizzes también en su totalidad tienen un porcentaje final del 15% y el foro debate también tiene un porcentaje de 15%. Algunos que no pudieron acompañarnos en los últimos foros de manera presencial han notado que a la hora de recuperar esa calificación, han notado que hay una mayor dificultad y la idea es que puedan hacer el esfuerzo de estar de manera presencial a la hora de realizar el foro debate, porque si no van a tener luego evidente y obviamente una mejor, no una nota muy buena, ¿sí? Y bueno, yo les animo a que hagan el esfuerzo. Ahora, en cuanto al examen final, creo que está claro. El examen final, ya ustedes, algunos de ustedes están familiarizados. El examen final es de selección múltiple con algunas preguntas de complementación. Por esa parte creo que no hay ninguna novedad. En cuanto a los quizzes, ya ustedes saben la dinámica de los quizzes. Va a haber un quiz después de cada clase. Tenemos el foro debate que ya hablamos. La dinámica es exponer y tratar algunos temas que quizás se den para debatir
y que podamos al mismo tiempo evidenciar el aprendizaje adquirido en cada curso. Las variantes que vamos a tener, mis hermanos, son particularmente en los reportes de lectura. En el trabajo final, en el ensayo, no vamos a tener ninguna variante. Voy a ver si puedo compartir acá con ustedes. Ajá. Creo que lo tengo por acá. ¿Todavía me escuchan? Me confirman si me escuchan porque dice que mi conexión es inestable. Ok, perfecto. Okay. Vamos a ver si les puedo indicar. ¿Me confirman mis hermanos que estén viendo las pautas para escribir un ensayo? Hola. Ok. Aquí está. ¿Ahora? Ahora sí. Perfecto. Bien. Bueno, mis hermanos, he notado que algunos estudiantes no están siguiendo las pautas en lo absoluto para presentar sus ensayos y eso evidentemente les está afectando en sus calificaciones. La hermana Gildred, cuando un estudiante se matricula, ella les hace llegar a sus correos todo lo necesario para redactar los ensayos, los reportes de lectura, el sílabo, y además esos documentos están en la plataforma, ¿sí? En cada curso se suben estos documentos indicativos para que sepan cómo desarrollar sus tareas y sus actividades. Pero aún así, he notado que algunos estudiantes están cometiendo el pecado del plagio. Yo sé que quizás tienen la noción de presentar informes del liceo, del colegio, pero la idea a la hora de presentar un ensayo es que ustedes puedan expresar una idea propia, ¿sí? Puedan expresar una idea propia donde ustedes eh, transmitan en ese documento algún tema relacionado, obviamente, con el curso. Nosotros también les hacemos llegar un documento donde se les sugieren algunos temas en particulares, ¿sí? Con el curso. Y la idea es que ustedes puedan precisar, muchos de esos temas están de manera general. Ustedes deben precisar, por ejemplo, en el curso de teología propia, um, la gracia de Dios. Entonces, hablar de la gracia de Dios es para escribir un libro entero. Entonces ya el estudiante debe precisar la gracia soberana en la salvación del pecador. Entonces ya eso hace que sea más restringido el tema, mucho más preciso, enfocado, y eso le va a ayudar en la redacción. La idea es que expresen una idea propia, mis hermanos. Ustedes van a tener un respaldo, ahorita vamos a ver el respaldo de otros autores, de buenos autores, de libros que estén relacionados con el tema que usted quiere abordar, con el curso, obviamente, y que ustedes puedan tener un respaldo, pero no que ustedes expresen la idea de otros autores, porque eso se considera plagio. Y el plagio es un pecado terrible que deshonra a nuestro Dios, deshonra a la institución y deshonra la profesión que tenemos en Cristo. Entonces, quería comentarles eso. La idea es que ustedes expresen una idea propia, no que expresen
literalmente todos los párrafos de otros autores, sino que puedan tener una argumentación, ¿sí? Recuerden que un ensayo, se los escribí también por WhatsApp, es un documento breve donde se argumenta un tema en particular. Aquí está el otro aspecto, no deben usar demasiado citas bíblicas, lo ideal es que eso no exceda, como dicen las pautas, de un 25% de las palabras en la redacción. Nosotros estamos trabajando con un promedio para estudiantes de licenciatura de 2.500 palabras, pueden llegar a 2.800, algunos han escrito excelentes ensayos de 3.000 palabras, pero la idea es que no se exceda mucho de los 2.500. Pero el 2.500 palabras es el mínimo. Bueno, de esas 2.500 palabras, un 25% de citas bíblicas serían más o menos unas 450 casi 500 palabras, no las 2.500. ¿Ok? Lo mismo es con respecto a citar a otros autores. ¿Ok? Mis hermanos, cuando no se indican las fuentes, las palabras con comillas, con las normas, ya sean las normas ICONTEC o las normas APA, yo les recomiendo siempre trabajar con las normas APA. Ahorita les voy a mostrar más o menos cómo pueden citar a la hora de colocar un párrafo de un libro o de otro autor, incluso de citar de una página de internet. Mis hermanos, si el estudiante no hace esto, eso da la impresión de que las ideas citadas sean propias del estudiante, lo cual es deshonesto y es considerado como plagio. Para la institución cristiana a la cual representamos, el Seminario Reformado Latinoamericano es una institución cristiana. El plagio es considerado como pecado de hurto y una falta gravísima. ¿Por qué es una falta gravísima? Porque se está quebrantando la ley de Dios. Es una afrenta directa contra la santidad de Dios. Es un quebrantamiento directo del octavo mandamiento. Cuando se trata de un plagio, así sea de un párrafo que no se indique, la institución toma la resolución de aplazar el ensayo. 0. Por causa de que algunos de los estudiantes que han realizado estas copias y pegas probablemente lo han hecho por desconocimiento. Yo no les he puesto el 0, pero luego de dar estas indicaciones vamos a colocar el 0 cuando haya un plagio, ¿sí? En ese sentido, mis hermanos, yo les animo a que ustedes indiquen sus fuentes. ¿Cómo van a indicar las fuentes? Bueno, yo les recomiendo trabajar con las normas APA. Aquí, en las pautas para escribir un ensayo, tiene las normas ICONTEC, que son las normas colombianas, pero yo les recomiendo trabajar con las APA, porque las APA son internacionales. En las normas APA, ustedes no van a usar notas al pie de página para hacer las referencias, no, sino que ustedes van a usar para ampliar o complementar la información importante del texto. Por ejemplo, la cita es directa, es de una manera corta, precisa, y un ejemplo está allí. No sé si lo están viendo, si me están siguiendo con el documento en PDF. ¿Me confirman, por favor? ¿Sí? ¿Observan las normas APA? Oh, perfecto, gracias, Josixnel. Ajá. Entonces, citamos de la siguiente manera. La definición de la palabra canon es una palabra griega que denota norma, modelo o vara recta. Ponen entre comillas porque eso no lo dijo usted. Y entonces usted coloca allí la fuente de donde tomó esas palabras. En este caso, a la hora de citar inmediatamente, ustedes colocan el apellido del autor, luego la inicial del nombre, el año de la publicación del libro y la página de donde citaron esas palabras. ¿Sí? Noten que es una forma de citar práctica, no tienen que ir a referencias, cita, nota al pie de página, simplemente ustedes lo escriben allí.
yo les recomiendo trabajar con eso. ¿Ok? Ok, ya le voy a dar la oportunidad a mi hermano que está levantando la mano. Bueno, le escuchamos, a ver. Quizás está relacionado con lo que acabo de decir. Cuéntenos, hermanos, ¿cuál es la pregunta? ¿Aló, me escucha? ¿Aló? Sí, mi hermano, saludos, bendiciones. Por aquí el hermano Dani. Un Hermano, abrazo, Pastor bueno, Dani. me he encontrado en oportunidades que encuentro muy buena información por internet y yo por ahí tengo referencias ahí en el manual que usted está facilitando de cómo citar una página web, pero hay veces en las que esa página web no tiene una fecha o no tiene un autor, pues, pero la información es muy buena. Sí, En esos casos, yo no podría citar esa información. sí, claro que sí. De hecho, hay una indicación aquí más adelante de cómo hacerlo cuando se trata de páginas de internet. Aquí está, fíjese. Dice, por ejemplo, al citar las palabras de una página web, usted coloca allí, como aparece en pantalla, si hay el nombre del autor, usted lo coloca. Si no, simplemente coloca recuperado la fecha en que usted hizo esa referencia. Usted recuperado el 8 de mayo del 2021 y coloca la página, ¿sí? Coloca el enlace para que O sea nosotros... que es... disculpe, Ajá, hermano, disculpe. sí, le escucho, le escucho. O sea que no, en ese caso no tendría no estaríamos tan limitados a poder utilizar esa fuente independientemente si no tiene fecha o no tiene autor, o sea, lo puedo tomar allí. Ya. Exacto. En este caso, al no tener el nombre del autor o la fecha, usted simplemente indica cuando usted lo recuperó, coloque así literalmente recuperado el 8 de mayo del 2021 y coloca el enlace, de tal manera que nosotros sepamos de dónde citó esas palabras. Igual con las comillas, lo que ustedes ya saben. ¿Ok? Yo creo que eso está sencillo. Las indicaciones están en el documento. A la hora de que sea una cita larga, mis hermanos, cuando ya exceda de 5 renglones, esa cita debe escribirse en otro párrafo con una sangría de 2 centímetros a ambos lados. Esas son las reglas, las normas AP. Y deben hacerlo sin comillas, como aparece en pantalla. El ejemplo. El Evangelio de Juan es distinto de los 3 primeros porque narra un conjunto, ta, 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 ta. Entonces allí ustedes colocan con la sangría, no colocan las comillas, pero al final sí colocan el nombre del autor, el año de la publicación y la página. Bien. Ok, hermano Juan Carlos, a ver, cuéntanos. Buenos días, hermano. ¿Sí me Buenos días, mi escuchan? hermano. Sí, le escuchamos. Ok, en caso por ejemplo, que una persona haya investigado por internet con respecto a un tema y lo haya extraído de internet, pero no colocó una fuente y yo me encuentro con esa información sin saber de dónde, qué fuente lo extrajo, y la Ok. información es muy buena. ¿Cómo haría yo en ese caso de colocar alguna referencia con respecto a de dónde viene la fuente? Sí, en ese caso, Juan Carlos, haces lo propio. Simplemente colocas recuperado tal fecha y colocas el enlace, porque eso allí nos va a confirmar a nosotros que no fueron palabras tuyas, sino que las tomaste de otra fuente. ¿Sí? Ah, yo les recomiendo, es mi sugerencia, yo básicamente soy el que revisa sus trabajos, el pastor Oscar también lo hace, pero ahora mismo está bastante ocupado. Yo les recomiendo que traten de usar buenas fuentes, ¿sí? Uh, no les estoy diciendo que no utilicen esas páginas donde no se sabe quién es el autor, lo pueden hacer, pero mi recomendación idealmente es que sea una buena fuente donde se indique quién es el autor para que sepamos quién es el hermano que está
expresando esas palabras. No vaya a ser que por ahí alguno se encuentre con una frase bien buena, bien chévere y sea de un arriano. Entonces, en ese sentido, yo les hago la sugerencia. ¿Ok? Ahora, al final del documento deben incluir una lista de referencias bibliográficas. Siguiendo las normas APA, básicamente, ustedes tienen que colocar ya el nombre completo, ¿sí? El nombre completo del autor, colocan el año de la publicación, ahora indican el nombre del libro, esto lo van a hacer en cursiva, y al final colocan ya los datos de la editorial, la publicación, etcétera. ¿Ok? Es básicamente esta la forma de citar en las referencias bibliográficas finales. ¿Ok? Las referencias bibliográficas finales. ¿Ok? Esto es importante también. Yo les recomiendo a todos siempre que cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier asesoría, estamos para servirles. No todo el tiempo les voy a responder de manera inmediata, pero en algún momento les voy a responder. Ustedes pueden escribirme por WhatsApp para ayudarles a organizar bien sus ideas. Organizar bien sus ideas. Si usted organiza bien sus ideas en el bosquejo del contenido, usted va a tener una mejor habilidad a la hora de redactar el contenido y va a ser mucho más claro e incluso va a ser atractivo para el lector. Además, algunos de ustedes están llamados a predicar y enseñar la palabra de Dios, y una de las virtudes de esta dinámica que aporta el Seminario Reformado Latinoamericano es que les va a ayudar a la hora de exponer un pasaje de la Biblia a que ustedes puedan hacer un bosquejo de una manera clara, que sea atractiva para la audiencia, para la iglesia, e incluso sirva para que recuerden el sermón. Esa es la dinámica que pretende el seminario a la hora de solicitarles o indicarles a los estudiantes que organicen bien sus ideas, obviamente relacionado con el tema, y de la misma manera a la hora, nosotros todavía no hemos visto el curso de predicación expositiva, pero a la hora de predicar de manera expositiva, de manera fiel a las escrituras, ese bosquejo va a salir a la luz del tema principal del texto bíblico. Entonces, la idea es que se vayan fogueando con eso hasta que ya se les cree un hábito, ¿ok? Cualquier cosa, estoy para servirles en cuanto a asesorías. Bien, yo creo que eso está claro. Aquí hay un modelo de cómo realizar los encabezados, los subpuntos, ¿ok? En la tabla de contenido, y también a la hora del desarrollo. Ustedes pueden utilizar los números, primer encabezado, ya si hay subpuntos de ese encabezado, ustedes pueden colocar 1.1 o pueden colocar simplemente A, B, C, ¿ok? Yo creo que eso es básicamente. No sé si tienen alguna pregunta. Ok, aquí, importante, usen buenos párrafos. La idea es que los párrafos no sean muy largos porque eso agota la visión, le da pereza al estudiante, le da pereza al lector. Sí, no sé si ustedes han visto esos libros donde están todas las letras así en una página y eso cansa la vista. La idea es que usted presente buenos párrafos, bien redactados, con buena ortografía. Les recomiendo trabajar con el tema de los signos de puntuación, y a su vez que cuando el párrafo exceda de 8 renglones, usted simplemente redacte otro párrafo, ¿ok? Trate de finalizar ese párrafo, la idea que se está transmitiendo, la sintaxis en ese párrafo, y realice otro párrafo. Bien. Bueno, obviamente para desarrollar el ensayo se le solicita que la fuente sea la letra Times New Roman, tamaño número 12, obviamente el texto alineado, justificado, un espacio entre líneas de 1.5, el margen del texto que sea un margen moderado y por supuesto la buena ortografía. Mis hermanos, lo que yo les recomiendo es que ustedes puedan descargar el documento de la plataforma
descárguenlo y a la hora de redactar el ensayo sigan literalmente, paso por paso, las indicaciones, las pautas. ¿Qué va a suceder? A medida que usted se vaya familiarizando con la presentación de sus trabajos finales, ya usted después se va a despojar de estar viendo a cada rato el documento, sino que usted ya se va a familiarizar tanto que no va a requerir de revisar el documento. Bien, yo les hago esa recomendación. Por otra parte, tenemos el resumen o los reportes de lectura. Algunos se han confundido con la presentación de los reportes de lectura. Nosotros manejábamos la presentación de los mismos, que ustedes pudieran hacer un resumen del contenido del libro en unas 2 páginas, citando las palabras del autor. Bueno, algunos se han enredado con eso, algunos escriben reportes de lecturas como de 7,000 palabras, más de 18 páginas. Son reportes prácticamente de todo el libro. Algunos simplemente copian y pegan. Entonces, en vista de que todavía eso se sigue notando en la mayoría de los estudiantes, vamos ahora a trabajar con el resumen analítico especializado. Este resumen analítico especializado es el que está trabajando, o es el resumen, la manera de presentar los reportes de lectura, que está trabajando, con el cual está trabajando la sede principal del Seminario Reformado Latinoamericano. Hace días tuve una reunión con el director académico de la sede principal y me dijo que a él le gustaría que cada una de las sedes pudieran trabajar con este resumen analítico especializado. A mí me pareció bastante chévere. Creo que está muy sencillo y aquellos que siempre quieren hacer un resumen con sus propias palabras, aquí lo van a poder hacer. De igual manera, la hermana Gildred lo va a subir a la plataforma. No se preocupen aquellos estudiantes que ya presentaron el primer reporte de lectura del curso de Cristología. Vi un par de estudiantes, de hecho ya los revisé. No se preocupen, hermanos. Esos ya los revisamos, pero ahora vamos a trabajar con estos. Aquellos que todavía no han leído el libro de Carballosa van a trabajar entonces con este resumen, ¿ok? ¿Qué van a hacer? Ustedes simplemente van a seguir el esquema que aparece en pantalla. Lo primero que van a hacer es colocar el título del libro, ¿ok? Al cual le van a hacer el resumen analítico especializado. Luego van a colocar el nombre del autor, el nombre del autor lo van a escribir completo, quién escribió el libro. Luego van a colocar las referencias del documento citando o siguiendo las normas APA. Ellos están trabajando con las normas Chicago, pero nosotros vamos a seguir trabajando con las normas APA. Hermana Gildred, si puedes editarlo a la hora de subirlo, te lo agradecería. Colocas allí entre paréntesis con las normas APA. Ustedes van a colocar las normas, los datos del documento, como hacen las referencias bibliográficas en los ensayos. Ustedes van a colocar algunas palabras claves que les parecieron importantes en el desarrollo del libro. Luego van a colocar de manera honesta, si ustedes leyeron completamente el libro, el porcentaje de lectura es porque ellos están trabajando allá con los seminaristas con el formato de lectura Kindle y la aplicación les indica el porcentaje de la lectura. Bueno, ustedes simplemente van a colocar allí, leí todo el libro. Si usted no leyó todo el libro, sea sincero, no leí hasta la página 200, ¿ok? Queremos cultivar la honestidad porque la honestidad es una virtud de Cristo y por tanto debe ser una virtud de todos los que le seguimos. ¿Ok? El tipo de trabajo van a colocar allí, si es un libro, nosotros básicamente trabajamos es con libros, ustedes van a colocar libro allí. El resumen, aquí está la parte que les va a gustar a muchos. Ustedes van a hacer un resumen ahora sí con sus propias palabras, pero van a hacerlo en tercera persona del singular. ¿Cómo es citar
en tercera persona. Ustedes van a, por ejemplo, el documento inicia con una introducción acerca de la importancia de ¿ok? La idea es que sean entre 900 y 1000 palabras. A ver, hermana María Elisa, que levantaste la mano. Hermana María Elisa, si pueden hablar es mejor porque a veces se me esconde el chat aquí. Ajá, escuchamos. La estaba escribiendo de todas formas, pero con respecto al punto anterior del porcentaje de lectura, por ejemplo, en el caso que esta unidad vamos a leer el libro de Berkhoff, pero son de tal capítulo a tal capítulo, ese porcentaje lo vamos a basar en el contenido de lectura, ¿cierto? Así es, así es. Okay. Entonces pueden colocar de las páginas asignadas, leí tantas páginas o leí completo, ¿ok? Ok. Sí. Chévere, gracias por esa pregunta, hermano. Ok. El resumen, ahí está, 900, 1000 palabras. Y esta es la parte que me pareció muy interesante. El análisis del documento. Ustedes básicamente van a responder a estas preguntas. ¿Qué elementos abordados por el texto le parecieron interesantes y por qué razón? ¿Qué falacias, contradicciones encontró en el texto? Puede que el autor, recuerde que la única fuente bibliográfica que es infalible es la palabra de Dios, pero de otros libros, como por ejemplo este libro de Ganador de Almas de Spurgeon, usted puede encontrar cosas que Spurgeon, a pesar de ser un hombre de Dios y uno de mis predicadores favoritos, bueno, también cometió errores porque él era falible. ¿Ok? Entonces usted coloca allí esas falacias y contradicciones. Asegúrese de que sea una falacia y no sea simplemente que a usted no le parece, porque hay otra pregunta para eso. ¿Qué aprendizaje le genera el texto a nivel personal? ¿Qué aprendizaje le genera la lectura? ¿Y qué preguntas le genera el texto? Usted puede hacer 3 preguntas. No formule preguntas cuyas respuestas son obvias o que se respondan con un sí o un no. Quizá algunas de esas preguntas sirvan para que podamos tener una retroalimentación en la plataforma. No formule preguntas que el autor responde. Pregunte sobre aquellas ideas o aspectos que el autor enuncia, pero que no responde. O aquellas ideas nuevas, inquietudes o intereses que a usted le genera la lectura. ¿Ok? En este caso, nosotros solo vamos a trabajar con lecturas. Bien, eso es el aquí. Bien, al final van a realizar algunas conclusiones, relacionar un resumen de las conclusiones del autor. No es subjetivo, no establece comentarios u opiniones, si es fiel a las conclusiones del documento. Ok, ahí ustedes van a hacer una conclusión básicamente de lo que expresa el autor. Y ustedes también van a hacer una evaluación, si el autor es subjetivo en ese punto o no, si usted no está de acuerdo con ciertos comentarios. ¿Ok? Eso es, más o menos sería la dinámica de la evaluación personal que trabajamos en los antiguos modelos de reportes de lectura. Las referencias bibliográficas empleadas en el documento, ustedes van a colocar aquí las principales referencias citadas por el autor, ¿ok? Pueden valerse de las referencias finales y finalmente van a colocar el nombre del estudiante que está realizando el RAE. Bien, yo creo que está sencillito, está bastante práctico. Sigue de alguna manera el anterior esquema, solo que aquí sí van a tener la facultad de hacer un resumen con sus propias palabras, pero háganlo por favor en tercera persona. Bien, ok. María Elisa y creo que otro hermano también levantaron la manito. Sí, les escucho. Les escuchamos. Buenos días. Buenos días, mi hermano. Con respecto a lo de las preguntas y las falacias, que creo que está en la página anterior,
En el Ajá. caso que no tengamos preguntas o todo nos parezca bien, perfecto, no haya algo que objetar, eso se omite. Sí, claro que sí, lo pueden omitir. Ok, Sí. Ok, hermana María gracias. Elisa. De nada, hermano, gracias por la pregunta. Ajá, respecto al esquema este que estás mostrando, Reinaldo, esto lo vamos a trabajar así a manera de tabla, tal cual, o igual a manera de documento monográfico, solo con el contenido de la segunda columna. Preferiblemente como documento. ¿Sí? Preséntenlo como un documento. Ok. La tabla está más o menos simplemente para que ustedes se guíen y esté organizado. Aquellos que quieran trabajar con la tabla, bueno, lo pueden hacer, pero idealmente como un documento. ¿Sí? Bien. Creo que hay otro hermano. ¿Alguien más levantó la manito? Hermano Dani, ¿cuál es el parámetro para saber cuáles son las referencias principales? Bueno, normalmente los libros al final indican cuáles fueron sus referencias. A ver, este libro acá de Jace Adams. Se lo recomiendo, pastor. Capacitados para restaurar. Muy bueno. Al final, siempre los autores, o a veces en la parte acá, bueno, este no tiene. Bien, ustedes pueden notar quizá en la lectura, el autor señala a otros autores, cita a otros autores. Bueno, ustedes pueden notar eso y lo describen en ese punto. Sí, algunos libros tienen muchas referencias u otros simplemente no tienen referencias. Va a haber, sí, bueno, ustedes pueden, el parámetro sería entonces, en vista de que van a leer todo el libro o algunas porciones, ustedes simplemente van a colocar esas referencias que cita el autor de una manera más destacada, más frecuente o simplemente en la lectura asignada. Sí, yo creo que ese sería el parámetro. Bien, gracias por esa pregunta, hermano. No, estos libros no tienen referencia. Ok, ¿está todo claro entonces? El nombre es Jace Adams. Capacitados para restaurar. Tiene otras que se llama capacitados para aconsejar. Son muy buenos, los recomiendo, pastor. Le va a servir para el ministerio en la iglesia. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra clase de hoy. Compartir pantalla. Chévere. Ahí está, ¿me confirman? ¿Se ve la diapositiva, hermanos? Hola.